El señor Chamorro. Gracias, señor presidente. Lo primero, mostrar nuestra solidaridad con agricultores y ganaderos que se manifestaron ayer contra el Gobierno en Santander y en Zafra, Extremadura. Y, por supuesto, nuestra solidaridad con todos los palmeros, incidiendo en agricultores y ganaderos que lo han perdido todo. Y anunciamos aquí ya que apoyaremos la transaccional del Grupo Mixto a favor del sector del plátano de Canarias. Nos encontramos hoy en esta Comisión de Agricultura para aprobar las modificaciones a la Ley de Cadena que traen causa de la transposición de la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales. En nuestras enmiendas hemos querido ser fieles al espíritu de la directiva y hemos tratado de aportar mejoras a la ley. La negociación realmente ha sido nula con el Grupo Parlamentario Vox. El resto de grupos no han querido negociar con la tercera fuerza parlamentaria, exceptuando el Partido Popular, y el Gobierno pasa como un rodillo con sus transaccionales. Algunas transaccionales nos han llegado media hora escasa antes de esta comisión, y todo ello a pesar de que coincidimos literalmente en muchas enmiendas con otros grupos. Y, por lo tanto, ante el cordón sanitario impuesto, nosotros queremos centrarnos en el plano que consideramos el problema real de la cadena alimentaria española. Como ya debatimos en esta comisión el año pasado, el Gobierno modificó la Ley de Cadena por Real Decreto para que se cubrieran al menos los costes efectivos de producción. Hoy podemos decir que esa reforma no ha tenido efecto alguno. Los agricultores siguen ahogados, se siguen sin cubrir ni siquiera los costes de producción de parte de nuestro sector agrario. La rentabilidad de las explotaciones no remonta, estamos perdiendo competitividad con países de Europa y, lo que es peor, estamos siendo desplazados del mercado en sectores donde éramos líderes por países extracomunitarios de fuera de Europa. Esta semana anterior pudimos comprobar cómo Marruecos ha desplazado ya a España del mercado europeo de sandía, superando por primera vez en la historia las ventas de esa fruta en los 6 primeros meses del año, que tradicionalmente venían siendo muy superiores por parte de España. Las importaciones de un país tercero, como es el caso de Marruecos, crece un 82% en hortalizas y frutas en España y un 40% en la Unión Europea en 5 años, cuando España era uno de los líderes en este sector. La masiva llegada de cítricos de Sudáfrica está paralizando las ventas en el campo valenciano. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura de Argentina certifica un embarque histórico de cítricos a la Unión Europea. En relación, por ejemplo, al agua, mientras en España se restringe el regadío, se quieren eliminar trasvases, no se aborda un verdadero plan hidrológico nacional que cohesione y proporcione agua a toda España, como pide Vox, nuestros competidores directos de fuera de Europa hacen enormes infraestructuras de regadíos, como es el caso del Plan Verde de Marruecos, o la reciente inauguración por Egipto, en la península de Sinaí, de la planta de tratamiento de aguas más grande del mundo, que tratará 5,6 hectómetros cúbicos al día para el cultivo de 162.000 hectáreas, ejecutado, además, esta obra por una empresa española como es Acciona. Nosotros, en Vox, abogamos por un ecosistema favorable al emprendimiento que fortalezca toda la cadena alimentaria, favorable a la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en España, sector fundamental para la soberanía alimentaria y con una dimensión social clave ante el reto demográfico en zonas rurales. Para ello son necesarias reformas de calado, con una clara visión nacional y de Estado. Es un hecho que los precios no están cubriendo los costes de producción en muchos sectores y esta ley realmente va a ser un brindis al sol. En Vox no queremos engañar a nuestro sector primario ni agroalimentario. La inseguridad jurídica y de desconfianza que se está creando en el mercado está hundiendo más aún las explotaciones agrarias y los productos españoles. Si hablamos de costes de producción, ya que estamos muy preocupados porque se cubran los costes de producción, en España debemos recordar que con este Gobierno han subido el 22% de los carburantes, el 280% de la electricidad, los piensos triplican su precio, se recortan las compensaciones de la PAC y se condicionan las ayudas en un 40% a políticas ecologistas, se consolida el recorte de 12.000 millones de euros de desarrollo rural iniciado por el PP, se aumenta la burocracia, aumentan las trabas administrativas, se aumenta el salario mínimo y, a la vez, este Gobierno acusa a los agricultores de esclavitud. Aumentan las inspecciones, las sanciones, ataques al consumo de carne y a la ganadería. Se pone al lobo delante de las familias ganaderas. Aumento de costes también por el bienestar animal. Se restringe el agua para las explotaciones agrarias en todos los planes hidrológicos. ¿Son favorables las medidas de este Gobierno para la competitividad del sector agroalimentario español?
¿Qué pretendemos conseguir con esta ley ante los datos de los costes que hemos mencionado anteriormente? ¿Es este un ecosistema favorable para la rentabilidad de las explotaciones agrarias y la bajada en los costes de producción? Nosotros aseguramos que no, y esta ley no solucionará el problema a base de burocracia e intervención sin un verdadero calado. Existen, como ustedes saben, informes de impacto que dicen que las políticas verdes aprobadas en Europa por el PSOE, el PP y el resto de la izquierda ecologista o liberal llevan inexorablemente a las explotaciones agrarias europeas a la falta de rentabilidad. Así lo dice el estudio realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 2020 o el informe realizado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sobre el impacto de la estrategia biodiversidad y del campo a la mesa, publicado en agosto de este año. El ministro asume estos informes diciendo que tenemos una responsabilidad con el mundo y el clima. Es decir, el Gobierno, en el fondo, les está diciendo a los agricultores y ganaderos: señores agricultores y ganaderos, este Gobierno asume su ruina por una agenda climática global y demagógica diseñada por las élites económicas globales que está haciendo rica a la China comunista y a otros países terceros mientras arruinará a Europa. Ustedes vayan cambiando de profesión o deslocalicen sus empresas fuera de España. Como no podía ser de otra manera, los costes de los que hemos hablado antes han disparado la inflación al 4%, su cota más alta en 13 años. El índice de precios al consumo subió en septiembre por séptimo mes consecutivo. Ya empezamos a ver claras subidas en los precios de productos al consumidor, como el 20% más caro de los aceites, el 4,6% de la fruta fresca, los huevos 3,5% y la carne de ave el 3%. Y es que este Gobierno no solo no solucionará los problemas del sector agroalimentario, sino que provocará una subida de precios para el consumidor. Es lo que pasa con las medidas socialcomunistas. Hoy nos encontramos ante una ley que algunos utilizan para echar la culpa exclusivamente a la distribución de la falta de rentabilidad del sector primario y agroalimentario. Nosotros, siendo conscientes de los desequilibrios y las prácticas comerciales desleales en la cadena que es necesario corregir, como es el desequilibrio de la posición de dominio, queremos poner enfoque en que si estamos perdiendo posición de mercado y rentabilidad en toda la cadena agroalimentaria es por falta de ambición nacional de este Gobierno y los anteriores en la defensa del interés de nuestro sector primario nacional, de nuestra soberanía alimentaria, de nuestras fronteras y de nuestros productos. La visión nacional es clave para nuestro sector primario, así como para la dimensión social que conlleva este sector en nuestro mundo rural. Las fronteras de España y de Europa son importantes para equilibrar los desajustes comerciales ante la competencia desleal. Sin visión nacional en un mundo global tan competitivo, con sumisión humillante a los dictados globales de Bruselas, sin tener en cuenta nuestra realidad española, nuestro sector pierde en beneficio de otros. Además, reiteramos que es necesario tener en cuenta que la gran distribución puede comprar en países terceros con menos costes ante la falta de aplicación de la preferencia comunitaria o la reciprocidad en frontera. Queremos recordar que ningún grupo parlamentario apoyó nuestra proposición no de ley que pretendía fortalecer la preferencia comunitaria de los productos agroalimentarios europeos frente a países terceros, principio fundacional de la política agraria común. Hiperregularizar el mercado interno mientras que las fronteras de Europa son absolutamente permeables a las importaciones externas es un suicidio anunciado y es ofrecer nuestro mercado de consumo en bandeja a productores extranjeros. Reiteramos que es la sobreoferta de productos de países terceros la que produce la caída de precios y la sustitución del sector agrario europeo por productores de países terceros. Los costes de producción de los países terceros son muy bajos en comparación con los de los países comunitarios como España, los salarios hasta 10 veces más baratos. Esos países favorecen la exportación y juegan con su moneda devaluándola, bajos impuestos, subvenciones a la agricultura, regadío y laxa o inexistente legislación fitosanitaria. Todas estas ventajas, unidas a la entrada libre y sin control a la Unión Europea de esos productos, nos llevan a la inundación del mercado europeo por parte de esos países de los mismos productos agrícolas que producimos los países europeos mediterráneos, lo que provoca el hundimiento de precios por debajo de los costes de producción. Los agricultores arruinados están abandonando sus campos y España año a año pierde superficie cultivada mientras que estos países la ganan. Nos están sustituyendo. Mientras no se tengan en cuenta todos los factores que influyen en el precio, los costes efectivos de producción no se cubrirán. Hablamos de la necesidad de defender los productos propios españoles y europeos ante productos procedentes de países en donde los costes de producción son irrisorios. Nuestro discurso, por lo tanto, es el mismo que el del año pasado.
Es fundamental que se fomente el libre mercado con visión nacional, que significa competencia leal que equipare costes al margen de oligopolios, que se bajen costes impuestos por el Gobierno al sector primario y que se frene el anárquico libre comercio globalista en este ámbito que destruye nuestro tejido productivo agroalimentario, despuebla las zonas rurales, acaba con las zonas de cultivo, produce el abandono de nuestros campos y nos hace dependientes de terceros en relación con nuestra soberanía y seguridad alimentaria nacional. Mientras no se ataje este problema, la Ley de Cadena Alimentaria seguirá siendo papel mojado. Muchas gracias. Gracias, señor Chávez.